Muy buenas tardes, queridos amigos todos de este su canal Consorcio Legal Romeo Aurora Yamatei y su canal hermano Romeo Aurora Yamatei. Este día lunes vamos a analizar un poco más el principio del fin de la impunidad de los mismos de siempre. Recordemos que la justicia es la voluntad constante de dar a cada uno lo que le corresponde. Es decir, es el referente de rectitud que gobierna la conducta y nos constriñe, nos obliga a respetar los derechos de los demás. Entonces, partiendo de esta base, podemos entender a la justicia como lo que debe hacerse de acuerdo a lo razonable, lo equitativo o lo indicado por el derecho, la moral, las buenas costumbres. Con esta introducción debemos entender pues que es de justicia que los gobernantes hagan que todas sus actuaciones sean rectas, honestas, honradas, pensando en el interés de la colectividad, no que lleguen a un puesto a llenarse los bolsillos de dinero, a comprarse tremendas mansiones, a adquirir vehículos, a darse la vida de millonarios sin serlo y llegar a serlo a costillas del pueblo. Pero, recordemos, nuestra Constitución nos da derechos a todos, hasta esos corruptos. Y uno de esos derechos es el derecho de defensa, que es inalienable. La defensa, por lo tanto, es aquello que brinda protección de alguna forma a quien es acusado de algo, en este caso de un hecho delictivo, o bien es el resultado de defenderse. En el terreno del derecho, llamamos defensa al argumento que se esgrime para refutar o contrarrestar una acusación. En este sentido, esta refutación es hecha dentro del marco de un juicio. Y acá es donde estriba la necesidad de reformar, tal como estaba regulada la institución de la defensa en el pasado. ¿Por qué? Porque era irrestricto la voluntad del imputado en nombrar a quien lo defendiera, y el respeto irrestricto a esa voluntad implicaba que el defensor está enfermo, se suspende. El defensor tiene otra audiencia, se suspende. El defensor tal cosa, se suspende. Pero todas esas suspensiones en un medio saturado como es el medio judicial salvadoreño, no es un retraso de 10 días, de 12 días, de 15 días. Es un retraso de meses, casi de años. Y esto va sumando a la prescripción, que es el camino para la impunidad. De manera tal que cuando hablamos de prescripción, debemos entender el concepto. Prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las actuaciones de hecho, permitiendo de esta manera la extinción de la acción, mas no así el derecho. ¿Qué queremos decir con esto? Con el transcurso del tiempo, la acción penal prescribe, llega a su fin. Desde el momento que el delito se comete hasta el tiempo que el legislador ha marcado para que se presente el requerimiento respectivo. Desde que el requerimiento respectivo se presente hasta que se llegue a la vista pública.
Acá es en donde políticos y otro tipo de personajes de oscura reputación se borran del mapa, se esconden y dejan pasar el tiempo para que la prescripción opere y ellos quedar impunes. Es decir, quedar sin un castigo, salirse con la suya en detrimento del pueblo salvadoreño. Entonces, ¿qué es la impunidad? La impunidad es la cualidad de dejar una culpa o exceso sin el merecido castigo. Es la condición que permite que sean cometidos delitos sin que las personas responsables paguen las consecuencias. ¿Qué es lo que sucede con la impunidad? Que se convierte en una condición que va a legitimar, por un lado, la ausencia de responsabilidad. Se llevó 300 y tantos millones, se llevó 1000 y tantos millones, asesinó, violó, robó, hurtó, falsificó, pero va a quedar sin castigo. ¿Por qué? No hay responsabilidad porque ya prescribió la acción. ¿Por qué? Porque se fue fuera del país a huir. Pero por otro lado, también implica la negación del derecho de la víctima a ser resarcida por esos daños sufridos. Así que la impunidad en realidad pone en riesgo la protección de los derechos humanos. Y de esto se desprende que en muchísimos casos la impunidad nace como una consecuencia de la corrupción en el sistema judicial y es un signo inequívoco de la fractura del Estado de Derecho. ¡Ojo! Eso es lo que estamos corrigiendo, lo que esta asamblea, lo que la propuesta del señor presidente a través de su ministro designado al efecto está haciendo, enmendando, corrigiendo, reparando esa fractura del Estado de Derecho de El Salvador. No como lo vienen a decir estos abogados, que hay un retroceso de 50 años. Es una persecución política. No es eso. El problema se da acá, en que se está jugando con la imagen pública de las buenas obras del gobierno, queriendo satanizarlas para, según ellos, en 2024 tener un remonte, lo cual no va a ser así, ni para la asamblea, ni para los diputados y alcaldes, ni mucho menos para la presidencia. Estamos claros que nuestro presidente va a continuar. Pero veamos qué sucede cuando se toca la institución de la defensa, especialmente la defensa técnica. Se está obligando a la presencia de un abogado defensor que garantice los derechos. Si no llega el particular, porque es parte de su estrategia, no presentarse para que se retrase y se sumen más días, más semanas, más meses, posiblemente más años, para que opere la prescripción, pues ahora con la reforma le va a sustituir un defensor público, un defensor del Estado. Pero siempre con la reforma. Si esto no es posible, se va a nombrar un defensor de oficio. Cualquier profesional del derecho puede ser designado como defensor de oficio para llevar a cabo las diligencias, las actuaciones, la vista pública. Eso por un lado los tiene enfermos de temor, de terror, de pánico, de pavor, porque ha quedado claro que ya no tienen el poder que tuvieron antes, que ya no van a seguir
manejando a su antojo nuestro querido El Salvador. Pero por el otro lado, en cuanto al tema de la prescripción, se está regulando de una manera uniforme para que no se venga a alegar prescripción por unos y a negársele la prescripción a otros. Se está legislando para que la prescripción tenga la dimensión que debe tener, con las formalidades que debe tener, para finalmente que entendamos el hecho de que esto significa ponerle un fin, ponerle un alto a esas actuaciones de quienes saquearon el erario nacional, adquirieron bienes en otras latitudes, en otros países, y salen huyendo aún, abandonando el cargo de elección popular para el cual fueron electos, por las pocas personas que, estando miopes o ciegos políticamente hablando, les dieron el voto, o porque sencillamente por el sistema corrupto que ellos implantaron de residuos, una persona sin casi nada de votos llega a la altura de una persona que tuvo más de 70,000. Entonces, por ello, pueblo salvadoreño, es que debemos estar vigilantes y debemos alzar la voz y decirles: no, señores de los medios escritos conocidos, no, señores que se pronuncian en redes sociales falsamente, no creemos en ustedes, los repudiamos, y debemos cerrar filas y apoyar a nuestra Asamblea Legislativa, a nuestros ministros, a nuestro señor presidente, tal como juramos con él defender la Constitución y hacerlo, para que este tipo de mentiras, de falacias, sean descubiertas y se le enseñe al salvadoreño y a toda persona a lo largo y ancho del mundo que estas solo son patadas de ahogadas de la oligarquía criolla, económica y política. Buenas tardes, Dios les bendiga, denos su like, no olviden apretar la campanita.